Gemma Albarracín es psicóloga especializada en el tratamiento a víctimas de abuso narcisista. Ha tratado a más de 300 pacientes en el último año y le siguen cada día miles de personas que encuentran en su canal de YouTube la información necesaria para superar las consecuencias del abuso. Imparte talleres y sesiones privadas online, realiza congresos y participa en distintos proyectos para dar voz a un problema social de primer orden. Es autora de los libros Narcisismo Revelado y Narcisismo Encubierto. Bueno, no habló esta cosa, pero ya dice que está grabando. ¿Te sale ahí arriba grabando? Sí, Te suele ahora salir ahí arriba sí, grabando. ¿Vale? sí. Vale, genial. Pues ala, ya estamos aquí. Bueno. Ay, Dios, no, mil perdones y muchísimas gracias. Bueno, Nada, no te preocupes. pues bienvenida oficialmente. Gracias. Te vuelvo a agradecer y a decirte que estoy muy contenta, muy agradecida y honrada de tenerte aquí. Pues vamos a las preguntas. Vale. Gema, quiero empezar preguntándote qué es un trastorno de la personalidad y por qué no es considerado una enfermedad mental. Vale. Mira, un trastorno, hablamos de trastorno de la personalidad cuando la persona tiene un tipo de personalidad que se considera desadaptativa al medio. Digamos, se ha acordado a nivel pues, mundial que ciertas pautas y ciertos rasgos de una persona llega a un punto que no son adaptativos, que tendrían cierta resistencia tanto al medio como al estrés, etcétera, y que cuando para la persona y para el mismo medio implican un problema, hablamos de trastornos de personalidad. No es un trastorno porque evidentemente un trastorno se contempla desde un inicio y un fin, se contempla como algo temporal, pese a que hay trastornos que no lo son. Pero cuando ya hablamos del tema del plano de la personalidad, pues entraríamos ya en hablar de... Bueno, es que al final hay tantas teorías y las teorías cambian, se ven en nuevas investigaciones, salen nuevos paradigmas, pero de momento el paradigma es el que hay y se interpreta en el eje 2. El eje 1 sería para los trastornos mentales, el eje 2 sería para los trastornos de personalidad, dicho así, pero que no implican un trastorno, sino que entrarían dentro del espectro de la personalidad de la persona, nunca mejor dicho. No se So, pueden considerar trastornos porque no es algo externo, no es una patología que viene desde fuera, sino que es algo que implica la misma personalidad de la persona, que sí que es desadaptativa, pero que es intrínseca a la persona. y que por tanto no se puede tratar con medicación, por ejemplo, o regular. A ver, la medicación siempre se intenta enfocar de cara a cubrir los desajustes de la bioquímica cerebral. Se trata sobre todo mucho en depresión, en bipolaridad, en esquizofrenia. Entonces, más que tratar un trastorno de personalidad con medicación, se tratarían los síntomas. Por ejemplo, en el trastorno narcisista, uno de los síntomas muy comunes es esa depresión, esa ansiedad. Se tratan, digamos, los síntomas asociados o, digamos, la comorbilidad con trastornos reales, mentales, por esa desadaptación de la personalidad. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de de esos otros trastornos con los que tiene comorbilidad el narcisismo? Hay bastantes, o sea, una cosa son, por ejemplo, trastornos que de alguna manera pueden coexistir, digamos, relacionados, o que tal vez esa desadaptación de la personalidad implique mayor facilidad. Es decir, como hay una menor adaptación también al estrés, una personalidad de base más rígida, ese vacío del cual hablamos. Y también en las nuevas teorías, por ejemplo, el EMDR es un enfoque
que más que es más, mucho más que un tratamiento para el trauma complejo, porque es ya un enfoque integral que observa los trastornos de personalidad y los trastornos mentales en general como mm, consecuencias de traumas complejos en la infancia, de TES grandes, de TES pequeñas, no tratadas. Claro, depende de la cantidad y depende de la mayor adaptación o menor al medio. Entonces, cuanto más cargada va una persona de mochila a lo largo de su vida y menos eh, adaptativo es el medio para compensar de alguna manera, pues igualmente va a poder desarrollar, es posible que tenga más posibilidad de desarrollar más precipitantes, sería, por ejemplo, ciertos trastornos. Entonces, realmente hay unos trastornos que, digamos, están ahí como comórbidos o puede existir mucha comorbilidad. En el caso del trastorno narcisista, por ejemplo, la ansiedad y la depresión son frecuentes. Es normal que remitan siempre a ese vacío, ansiedad, estrés también por esa sobreexigencia continua, esas altas expectativas, el no estar nunca contentos, esa necesidad dependiente de combustible, de atención, de validación. Al final es una vida bastante estresante, bastante ansiógena. Entonces, hay otros trastornos, por ejemplo, el esquizoide, la persona tiene una personalidad bastante plana a nivel emocional. Es como muy piedra gris, como decimos, y al final la persona también termina como, o tiene como más propensión a a la depresión por esa predisposición a ser como muy piedra gris. ¿Se escucha el ruido? No, 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 vale. pero Es que aprovecho están aquí la como taladrando. interrupción. No, Vale. aprovecho la interrupción que no fue de este lado para abrir un paréntesis y decir que si hay alguna expresión o término que alguien que escuche esta entrevista no entienda, yo les invito a visitar tu Instagram y tus canales. Voy a dejar algunos enlaces en la caja de descripción por si les interesa averiguar un poquito más. Vale, muchas gracias, Ximena. Yo, para aquellos que se animen a entrar en el canal, verán que últimamente el tema no es el mismo. Es decir, yo siempre he tratado narcisismo. Hay un montón de vídeos del narcisismo. Yo creo que son suficientes de momento, a no ser que avancen en investigación y podamos avanzar también novedades. Pero aún así, los temas tratados hemos llevado, digamos, la teoría a la práctica. Y, por ejemplo, hoy sale un vídeo en el cual vemos un poco, hago un poco el análisis psicológico súper interesante de la persona delante de un medio hostil como es una vista judicial, ¿vale? Entonces, son temas que tal vez no interesen a cierto perfil en concreto, pero que ciertos temas, si tú quieres llevar a la práctica el narcisismo, pues te interesa saber cómo responden este tipo de perfil, por ejemplo. Claro. También tengo que decir, no he tratado el trastorno límite de personalidad en el canal porque es un trastorno altamente traumatizado, muy sensible. No digo que el narcisista no lo sea, al contrario, muy difícil de tratar porque tienen un historial normalmente cuanto mínimo de autolesiones y cuanto máximo de lo que ya sabes, y es difícil y a la hora de no sugestionar ni no determinar a nadie, Ujú. prefiero no meterme en esos temas para que las personas no se autodiagnostiquen, porque es un problema, un trastorno de personalidad bastante duro. Y es mejor que si hay sospechas se vaya en estos casos se vaya y se requiera un diagnóstico oficial. Y en tu experiencia, ¿suele haber confusión o mal diagnóstico ahora que mencionas este trastorno? Que se le diagnostique este trastorno a alguien que en realidad es narcisista o pueden existir Sí, los dos trastornos a la vez. pueden existir, no es común, pueden existir rasgos de los dos. No hay un trastorno de personalidad puro, entonces se ven rasgos mayoritarios en ciertos trastornos y menores en otros.
Fíjate que los dos trastornos comparten la falta de empatía o la empatía, en este caso de la persona con trastorno límite de personalidad sería de una determinada manera, como muy centrada en sí misma, pero más por necesidad, más que por ego inflado, por necesidad de supervivencia. Partimos de una desfragmentación de la emocionalidad de la persona. Sería como una depresión profunda llevada al extremo, por ejemplo. Entonces sufren de explosiones, sufren de un tipo de empatía bastante selectiva a veces y se puede confundir con un trastorno de personalidad narcisista. Entonces, ¿cómo hacemos la diferencia? Pues por la motivación. En el trastorno de personalidad narcisista, la motivación es yo me siento superior, yo me siento especial, yo me siento por encima de los demás, tengo ese ego inflado, yo. En el trastorno límite, no, en el trastorno límite es yo me siento mal y necesito autolesionarme para aguantar el dolor cuando el dolor físico calma el dolor emocional, etcétera. Es decir, no necesariamente hay manipulación en esos casos. No, sí que puede haber, es decir, también manipulan, pero la motivación no es manipulo porque me siento superior o para conseguir lo que yo quiero a modo egoísta, sino porque de alguna manera me siento mal y quiero conseguir sentirme mejor. Ujú. Pasa que en el trastorno límite de personalidad la persona tiene extremo temor a ser abandonado y puede ser un abandono real o percibido. Pero y el Entonces va a narcisista hacerlo. también, ¿no? Sí, pero el narcisista desde la posición de arrogancia y de superioridad. Y el otro desde la posición de no me siento suficiente o no me siento bien, me siento incompleto. Hay como un vacío a la hora de explicar a nivel emocional cómo es la persona. O sea, sí que comparten esos vacíos, pero uno es por el plano emocional y el otro es por el ego inflado. Y digamos, en este paralelismo podría haber una diferencia en que en un caso, si en los dos casos hay manipulación, en un caso en el del trastorno límite, si obtiene lo que necesita, es decir, no sé, atención y cariño, ahí más o menos ahí queda. No es tan insaciable como el narcisista, que siempre es más y más y más y más. Depende del grado, pero no debería de ser tan insaciable como el narcisista, porque el narcisista realmente utiliza ese combustible para reasegurar que sí es especial y superior. Es una forma de reasegurar la teoría o la hipótesis de soy especial, soy superior y por eso siempre me dan la atención que necesito. En el caso del límite, no. Fíjate que desde el enfoque del EMDR se parte de que los dos trastornos de personalidad parten de un trauma complejo en la infancia Ujú. y cada uno lo desarrolla de una manera. Normalmente en el trastorno límite hay historial de abuso sexual. Normalmente son mujeres. Hay historial de abuso físico, maltrato psicológico. O sea, hay bastante mochila. Y en el narcisista no tiene por qué. Con que haya una herida de abandono, una herida de rechazo, más un modelado y aprendizaje por observación, podría ser suficiente. Una falta de límites podría ser suficiente. ¿Se parecería más entonces un narcisista encubierto a este otro perfil? ¿Se ¿Al trastorno podrían límite? confundir? Sí. No, porque realmente a mí me han venido personas víctimas de abuso narcisista y me han dicho, mira, por ejemplo, mi pareja, sea mujer, sea hombre, normalmente mujer, me ha dicho que tiene trastorno límite de personalidad. Entonces hemos ido barajando, mira, tiene historial de autolesiones, no, tiene historial de suicidios, no, de intentos de suicidio, no, tiene desfragmentación emocional, se siente mal la mayor parte del tiempo, no. Mm. ¿Se siente superior? Sí. ¿Tiene falta de empatía? Sí. ¿Se hace la víctima? Sí. Entonces, claro, hay como ciertas etiquetas que les encantan a las personas narcisistas para no reconocer que son narcisistas. Y hablamos de trastorno límite, autismo, altas capacidades, Asperger, bipolar. Te dicen cualquier historia menos narcisismo. Como que el narcisismo está muy satanizado, que es verdad también. Mm.
Y a la vez Pero normalizado, ¿no? sí, La palabra. lo mejor sería normalizarlo y aceptarlo, asumirlo, responsabilizarse. Yo lo he visto que es posible. En comentarios han dicho, uy, creo que soy narcisista, voy a buscar ayuda. No sé lo que les durará. En consultas sí tengo pocos, pero sí que tengo alguno. Súper motivado para intentar avanzar. O sea, ¿tienes alguna persona con trastorno Sí, narcisista que se quede? sí, sí. Lo que pasa es que la motivación es difícil de encontrar. Ujú. Fíjate que la motivación normalmente no viene por la propia persona, viene por cuando es padre o madre. Es más fácil motivación por los hijos que por uno mismo. Por uno mismo ya da igual, porque pierden, si realmente cambian, pierden los beneficios asociados. Pero en cuanto ellos valoran y se dan cuenta de que sí es una herencia que pueden pasar a los hijos y que al final les va a venir en contra, es decir, es como quien escupe hacia arriba, ¿no? O sea, te va a caer, más pronto o más tarde te va a caer de vuelta. Pero entonces Pues hay ahí miedo, hablamos de que hay por lo menos un poquito de empatía, ¿no? no hay miedo, Mm. no hay empatía, hay miedo. La empatía, digamos, se trabaja en consulta y activamente y es difícil. Pero fíjate, la empatía no es una cosa que sea innata. O sea, la empatía todos la trabajamos de pequeños, de manera natural. Hay quien ya nace con más predisposición y otros que con más dificultad. Ujú. En el caso de la persona narcisista se mueve por el miedo. La impulsa a intentar cambiar el miedo. Y si tú miras, por ejemplo, el canal de este chico que reaccionamos en el canal a el testimonio de Soy Narcisista, que él tiene un canal, Sí, Men's creo que se llama, sí. o sea, salud mental en inglés. Él lo dice, yo me muevo por miedo y me puse en tratamiento para que mis hijos no siguieran el mismo patrón que yo. Y en consulta tengo un chico que hace lo mismo. Ujú. Está en tratamiento para que sus hijos no hagan lo mismo que él, no terminen siendo igual que él. Pero por la factura que le pueda pasar a él mismo. Es posible. Ellos tienen miedo al abandono. De Ujú. hecho, la primera vez que vino fue por miedo al abandono, a quedarse solo. Entonces, claro, si dicen, uff, si van a desarrollar lo mismo que yo, me van a dejar solo, me van a abandonar, pues claro, la relación también es muy limitada, porque la falta de empatía mismo hace que no haya esa conexión a nivel emocional. Si yo me siento mal y tú no vienes a preguntarme qué me pasa, no es una relación de dos, es una relación de uno. Yo iré cuando te vea mal, pero tú no vienes. Entonces ahí falla algo, no hay reciprocidad. Y eso es ahí donde se dan cuenta y quieren, digamos, bueno, habrán mil patrones, en ese sentido habrán mil motivaciones, pero, por ejemplo, yo lo que he visto en consulta es eso, cuando se reflejan en los hijos y ven que, bueno, que la vida pasa y que de alguna manera van a crecer, pues no es una empatía, es un temor. Pero bueno, ya hay un inicio para practicar la empatía. Se puede llegar a desarrollar, incluso en la edad adulta. Limitadamente sí, o sea, digamos selectiva, ¿vale? Pongámoslo así, selectiva y cognitiva. Pero tal vez sería suficiente para salvar o casi salvar una relación. Por lo menos poder atender sin negligencia a los hijos. Porque una persona a nivel emocional desconectada completamente, tú puedes estar muriéndote y el otro no darse cuenta. Mm. No es cualquier cosa. Y en un caso así, diríamos que el narcisista pasaría a ser algo así como un empático oscuro. A mí eso del empático oscuro me hace cortocircuito, me cuesta mucho trabajo entenderlo. No, porque el empático oscuro sí que siente la empatía real. Pero digamos que le ganó la partida el egoísmo y la manipulación. O sea, no tiene, o sea, ahí dentro habrá un espectro y hablamos de grados. No está reñido la manipulación y el egoísmo, pero al mismo tiempo tiene empatía.
real, no está desconectado a nivel emocional. Es decir, el egoísmo no le ha llegado tan alto para decir yo me desconecto a nivel emocional y solo soy yo. Es posible que sea porque no parten de esa herida de abandono y de rechazo. Entonces no necesito yo. Pero entiendo que Aunque usan la empatía, ¿no? Para manipular. sí, digamos que en el narcisista tal vez no sería selectivo, es decir, no podrías elegir. Te viene la herida y es yo como un mecanismo de defensa, sí o sí, no hay más. Un escudo que yo me he formado para protegerme. En el caso del empático oscuro, tal vez sea una elección. Como poder encender y apagar la empatía, según el caso. No, como poder encender y apagar el egoísmo. Es una persona normal que decide ser egoísta, decide ser empático oscuro. Pero es una persona normal que siente y padece y que siente y padece de los demás. Y tú dirás, no me cuadra, a ti no te encaja, tú no lo entiendes porque no entiendes vivir el dolor ajeno y al mismo tiempo decidir sobre ti. Pero Claro, ahí porque, está el quid del egoísmo. A pesar de que tú sientes el dolor ajeno, te priorizas tú. a ver, yo entiendo que puede haber casos en el que a pesar de que te duela otra persona, te des la prioridad y no necesariamente sea egoísta. Lo que yo no puedo No, siendo entender egoísta. es eh, si yo Pero estoy siendo sintiendo el egoísta. dolor siendo egoísta, Claro. No. Quiero decirte, si tú estás sintiendo el dolor real de alguien, y te duele. Y a pesar de todo, te priorizas tú. es que yo estoy pensando en una víctima, por ejemplo, de abuso narcisista, que a lo mejor a pesar de todas las falcatruadas que le ha hecho el narcisista, le sigue doliendo que el narcisista sufre y llegado a un punto dice, bueno, esto me duele, pero voy a, voy No, a pero tú no puedes priorizar. poner el ejemplo de una víctima de abuso que está muy tocada y está muy herida. Claro, y ahí ya es pura supervivencia. No, pon el ejemplo de una persona normal que no haya sido manipulada ni maltratada psicológicamente y que elija libremente priorizarse a pesar de que le duele el dolor ajeno. Por egoísmo puro. Por egoísmo puro. ¿Vale? Ujú. Pues sería eso, básicamente. Es difícil, pero existe. Entonces, sí que hay personas. Entonces, claro, tú ahí ahora dices, ostras, entonces, claro, por eso esta persona sí que era empática y al final igualmente ha mirado solo para ella, es verdad. ¿Qué ha pasado ahí? Pues tal vez las circunstancias de su vida, X cosas, le ha hecho al final ser así, ha decidido ser así. No lo sabemos, pero no desde una herida de abandono, de rechazo y necesidad de crearse una coraza. Y este empático oscuro estaría más cerca de lo normativo, del narcisismo, de la psicopatía, o se cuece totalmente aparte. Sería más cerca de lo normativo, depende del grado de manipulación y de egoísmo que tenga. Hay quien solo lo utiliza para narcisistas. Y por ejemplo, en el canal tenía uno que se llamaba a él mismo empático oscuro y que decía que él era el justiciero de los narcisistas. Entonces, bueno, Caray, qué alma tan caritativa. Pero entonces, cuando hablamos de, de pandemia narcisista, tal vez la pandemia sea más empática oscura, ¿no? Porque, y en ese sentido peor, como que ya no, es tan normal que, la pandemia es narcisista y la pandemia es antisocial, sí, pero sobre todo narcisista por esa necesidad de atención. Tú fíjate, Ximena, realmente hay, ¿qué habrá si contamos un 100% de padres con todas las obligaciones, responsabilidades, retos y lo alto que está el tema de todo, de complicado, de competencia en la vida? Y luego la conciencia personal de la persona de decir, bueno, yo hago educación consciente, lo que se llama educación consciente, ¿vale? Tener presencia, dar presencia real, de calidad. Un segundín.
No la hay. O sea, hay como mucha distancia, mucha desconexión emocional para con los hijos. Los hijos se creen, al final las personas creen que los hijos son como setas. Los pones, crecen. A ver, tú tienes que darle Le das el una móvil. atención. Claro, le das el móvil, le das la tablet y cuando te das cuenta tiene 18 años, lo tienes criado y es un adulto maravilloso. Yo empecé un curso de disciplina positiva y lo primero que dijo la señora, que es Marisa Moya, que es un referente en disciplina positiva en España, dijo, ahora vamos a hacer un ejercicio. Quiero que hagáis el ejercicio de, en 20 años, imagínate que llaman a la puerta, es tu hijo, abres, ¿qué te gustaría encontrar? Qué Porque fuerte. claro, ¿qué vas a encontrar ahí? Dios mío, perdona, no paran. ¿Qué vas a encontrar? Pues vas a encontrar lo que te has trabajado. ¿Qué te gustaría encontrar? Pues una persona, y todo el mundo, una persona empática, con valores, claro, valiente, con coraje, todo, todo, todo. Pues empieza a cultivarlo, no esperes más. ¿Te crees que lo va a sacar de manera innata? No. Lo tienes que trabajar y lo tienes que trabajar día a día. Y ella decía bueno, un dicho que a mí me encanta, que es pico y pala. Pico y pala, pico y pala. Y decía, pues pico y pala, pues pico y pala. Es que es verdad. Entonces, nunca en la vida va a ser igual una persona que nace en una familia que ya tiene suficientes problemas a nivel personal y no se pueden hacer cargo a nivel emocional de nada más, ni de un niño, ni de un perro, ni de un gato, ni de nada a una familia que sí que tiene educación consciente, que de alguna manera, si no sabes, se enseña y hace lo posible, hay comunicación, hay empatía, hay valores, etcétera, y hacen el esfuerzo, no va a ser igual, claro. Eso tiene que Unos a ver, veces también es porque no quieren, a veces es porque no pueden, porque ya tienen suficiente a nivel emocional, personalidades con muchos problemas a nivel emocional y psicológico. Y pues si se puede y se quiere, pues sería lo ideal. Pero yo te digo una cosa, debería de haber un carné para padres, así a lo claro, porque no todo el mundo, y todo el mundo puede tener hijos, no todo el mundo está capacitado para tener hijos. Es muy difícil. esto Dime, que dime, perdona dices que te de, corté. no, no, yo te interrumpí. Es que me acordé de una pregunta que aún no te he hecho, que es, ¿por qué se dice que los narcisistas carecen de verdadera personalidad? Y se me ocurre que tenga que ver en parte, tal vez no en todos los casos, pero en muchos sí, con esto que dices, ¿no? Si el niño está ahí abandonado y no, o sea, si la personalidad está hecha de, bueno, de muchas cosas, pero entre ellas valores, si no hay alguien que te inculque esos valores o esas maneras, pues me imagino que la personalidad se queda ahí como muy. Aquí vamos a divagar, no tenemos una respuesta concreta ni correcta, entonces yo pongo múltiples factores, hipótesis, ¿vale? Eh, y es algo que he analizado muchas veces porque me importa, porque me parece muy interesante saberlo. Entonces, realmente tú dices, esta persona ahí, un poco, si hablamos de ambientes en los cuales sí que hay un modelado narcisista, padre, madre, ya partimos de que no le van a dar a elegir, con lo cual no va a cultivar por sí mismo una personalidad independiente, sino que se va a saber extensión de su padre o de su madre. Sin derecho a decidir, sin derecho a elegir, sin derecho a pensar qué es lo que quiere para uno mismo, con lo cual ya la personalidad propia ya no la desarrolla. Aparte, si tiene que estar luchando por sobrevivir, tampoco lo va a desarrollar. O no, en la medida de lo posible. Va sí, pero muy coartada tal vez, depende del grado, muy limitada. Y luego, si al final yo lo que desarrollo es un escudo y una armadura y un personaje, ¿qué queda de la persona real? Porque yo aparto cualquier vulnerabilidad y debilidad porque no la puedo asumir. Y me erijo en el personaje ahí como armadura, invencible, que es un poco lo que yo te contaba antes con lo de la vista de este señor. Ha ido allí como, vamos, como si fuera el caballero andante. Y el juez le ha bajado los humos en un plis. ¿De Didi hablas? Claro,
gastan la arrogancia como arma de defensa, porque está en un entorno hostil amenazante y no quiere derrumbarse. Entonces, ¿qué opciones le quedan? Pues la arrogancia e ir en plan invencible. Pero claro. Entonces, claro, si valoramos todo eso, ¿qué queda para desarrollar una personalidad real, saludable, adaptativa, normativa? Poco. Y más si es siempre un niño que ha estado en búsqueda de la atención de los padres, porque yo, por ejemplo, tengo familias con madre o padre narcisista y los hijos solamente están a ver la atención de mi madre, a ver la atención de mi madre. No están preocupándose por desarrollarse activamente en el medio y ver esto me gusta, esto no, pues oye, esto quiero, pues esto no. Como todo el mundo, quiero jugar a esto, quiero, como todo el mundo, como todos los niños normales, entre comillas. Están solamente que afanándose por llamar, por ser visible para su madre o para su padre que está en su mundo. Evidentemente, ahí no se invierte tiempo en yo cómo soy. Y a veces en consulta, 30, 40 años, pues ahora dedica tiempo a autocuidado. Es que no sé lo que quiero, es que no sé lo que soy, es que no sé quién soy. Vale, pues empieza. Ahora tienes la oportunidad de empezar a saber quién eres. Nunca es tarde. Nunca es tarde, Bienvenido al maravilloso mundo, ¿no? Del autodescubrimiento. nunca es tarde siempre que ese niño no se haya convertido en narcisista. ¿Qué puede Sí, salvar a ese niño? porque ¿qué puede salvar? Pues mira, puede salvar a ese niño un modelo en el colegio, por ejemplo, de profesor normativo, que el niño tome como referente. Eso lo podría salvar. O a veces uno de los dos progenitores que no es narcisista, pues yo siempre digo, tú eres el factor protector. Tienes que compensar a nivel emocional, porque la otra parte solo va a compensar a nivel material, solo va a valorar lo material, pero no lo emocional. Tu hijo se va a quedar muy desvalido a nivel emocional. Ahí es donde tú entras fuerte. El materialismo sí que es un común en cualquier tipo o subtipo de narcisismo, creo. ¿Eso tiene que ver con el vacío interior, crees? Yo creo que es más la necesidad de apartar a un lado la vulnerabilidad, la debilidad, lo débil, lo que no interesa, la sombra, que diría Jung. Entonces ellos reconocen como eso los sentimientos, las emociones y los afectos. Y en su defecto es cuando te dicen, oye, sí, yo crecí muy bien a nivel material, no me falta un plato de comida, no me falta una ropa, pero lo que se dice, oye, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? ¿Estás triste? ¿Estás alegre? ¿Quieres un abrazo? ¿Un beso? Cero. No estamos criando robots. O sea, de verdad. Y eso es lo que ha abundado y por eso tú dices la pandemia de narcisistas. Justamente es eso. Ese estilo de crianza tan materialista, tan utilitarista, donde en qué momento perdimos, pues yo pienso que en el momento en que perdimos la tribu, en el cual una mujer se quedaba embarazada, daba a luz y ese niño, digamos, iba en brazos y esa mujer descansaba. Pero hoy en día, sobre todo a partir de la pandemia y del confinamiento, con cero tribu, ¿cómo descansa esa mujer? Pues en su defecto han inventado maquitas, no sé cuántos, pero todo para carros, todo para apartar al niño de su madre. Y la Claro, el niño cuando digitalización, nace necesita conexión, necesita contacto. ujú. Y esa madre como que cada vez más desconectada también porque está como desbordada a nivel emocional. Y te digo una cosa importante que quería también matizar aquí, Sí, Ximena. Se habla de 9 meses de gestación sí. y cuando nace el niño o la niña no es ya, hay una exogestación. Es decir, y que puede durar lo que dure. Quiero decirte, es muy relativo. Pero a veces hay 2, 3 meses más, que es como llevarlo en el vientre, pero lo tienes fuera, pero es contacto continuo.
Y Porque eso es además duro. el bebé no sabe que es Claro, no independiente, sabe ¿no? día, noche, nada. Entonces, pero claro, eso es darse por completo, es duro a nivel emocional para una persona. Y una persona que es madre, una mujer que es madre primeriza, no suele estar muy, o sea, los cursos de preparación al parto no te suelen introducir estas cosas, no suele estar muy preparada. Entonces, si no estás muy bien amueblada psicológicamente preparada, y aún así es duro, ¿eh? Es duro. Y que no sea un posparto difícil y que no haya pasado nada raro en el parto, es duro en la exogestación. Hay niños que requieren más contacto que otros, todo eso, pero de ello depende el apego seguro y muchos factores que ayudan para después o no. También hubo el doctor Esquivel sacó el No llores niño o algo así, o un libro que hizo estragos porque los dejaban a dormir y se iban, bueno, a Sí. dormir, los dejaban llorar. Eso no es educar a llorar, eso es educar al niño a asumir que no vendrán. Y eso es un abandono. Así que es duro y hay muchos factores y al final, pues, todo eso son consecuencias ahora de herencias de tipos de crianza difíciles, tradicionales. Sí. Retomando, Dime, que te corté. retomando el Sí. narcisismo, la pregunta va desde tu punto de vista como psicóloga, pero también desde afuera como una persona puede hacer la distinción, que supongo que no será necesariamente igual. ¿Cómo darse cuenta cuando una persona es verdaderamente víctima? ¿Cómo se le distingue de alguien que, si bien fue víctima, se está victimizando o está utilizando esa condición de víctima para manipular a los demás? ¿Tú te das cuenta de eso? Hay un doble discurso, hay una doble narrativa y la juegan simultáneamente. Es decir, yo, por ejemplo, empiezo diciéndote no me voy a victimizar, no, esto pues es lo que hay, incluso te puede pedir disculpas así con la boca pequeña. Sí, bueno, yo asumo mi responsabilidad, sé que no soy perfecta, bueno, estoy trabajando en ello. Y viene el pero es que, y te lo empieza a justificar todo. Ta, 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 y ahí es donde viene la parte grande de la victimización. Yo no lo sabía, porque es que fíjate, es que siempre van contra mí, porque esto pasa y esto y esto, y ahí es donde tú ves. Una persona que no es narcisista no se victimiza. Te puede decir, mira, yo me siento mal y me pasa esto, esto y esto y esto, pero es verdad que tuve culpa en esto. Incluso tiene mucha carga de culpa. El narcisista no tiene carga de culpa. O sea, cuando te vienen a consultar y, ay, yo es que soy narcisista. O sea, me ponen unos textos que es que me muero, ¿eh? Cuando dice, prepárate, di algo que haga prepararnos para la reunión en la cita en Google. Y te dicen, soy sociópata, soy narcisista. Y hay una serie de cosas que dices, ¿de verdad? Y luego te viene con tamaña culpa, llena de empatía la persona y con miedo hasta respirar y dices, ¿pero dónde está? Eso ¿Dónde es está tremendo. Claro. ¿Cómo Y es, claro, es cómo es que es posible? proyección pura, manipulación. ¿Ese es un problema psicológico de la víctima o incluso llega a ser, no sé, neurológico? Porque es increíble. ¿Cómo No, no, una no, persona que ha sido víctima de abuso puede llegar a creer incluso que es psicópata o algo así? porque se lo han proyectado, porque la persona narcisista le ha proyectado. Y le dan la solución. Inconscientemente dicen, es que eres un narcisista. Y el otro que no tiene ni idea, que se ha tirado 30 años ahí no entendiendo los patrones de su mujer, va y busca narcisista, empieza a hacer el cheque y dice, no, yo no, es mi mujer. O a veces dicen, ostras, sí, es verdad, soy yo. Y vienen a consulta y dicen, es que soy narcisista. A mí me ha pasado, con varios hombres. Es que soy narcisista y empezamos a chequear. Venga, y ahora tu mujer. Yo de momento de ti no veo nada, vale. Y empieza patatín, el control, el victimismo, el no sé qué, la falta de empatía, el estar siempre
de mala leche, los patrones, las dinámicas, el low bombing, la devaluación, la humillación, hay campaña de difamación y es que es todo, vas haciendo el check. Y la campaña, pues sí, pues ahora esto. Y los otros, esto. ¿Tenéis hijos? Sí. ¿Están? ¿Hay niños dorados? Sí. ¿Hay alineación parental? Sí. Es que está todo. Pues mira, tengo dos malas noticias. Siento decirte una buena y una mala. La buena es que no eres narcisista, la mala que la tienes en casa. Pero bueno, es un descanso, ¿eh? Suspiran de alivio, por lo menos dices, bueno, por lo menos no soy yo. Si me separo o algo, pues ya, por lo menos hay solución. Pero claro, para una persona narcisista también hay solución, pero es que se tiene que dar cuenta y querer. Y no es fácil. Sí. ¿Y te ha llegado incluso tal vez alguna persona narcisista que diga que es víctima de abuso narcisista? Sí. ¿Y realmente lo creen o es muy impostado? ¿Sabes qué pasa? Que a veces es verdad. Y es porque son dos narcisistas. Que por Ujú. cierto, tú lo viste, o sea, a ti alguien te refirió en un día en un directo, ¿te acuerdas? Y eran los dos, A ver, recuérdame, no sé ¿no de te qué hablas. acuerdas? Bueno, pues a ti alguien te dijo, sí, es que la tengo por ahí, era un chico. Es que está ahí, no sé qué. Ah, Y yo a ella la he tenido en consulta y en el programa ahora, a él no. Y para mí, según, bueno, dentro de lo poco que sé, a ella sí, pero de él no. Para mí son los dos. Porque claro, yo tengo la versión de ella, pero es que él tampoco se libra. De hecho, él ya no está por la falta de empatía, de comprensión, de entender las cosas, de tal. Enseguida juzgan, se van indignados. Oye, pues tanta paz te lleves como dejas. O sea, de verdad. Claro. qué A feo. ver, yo soy bastante tolerante. No me gustan los narcisistas en el Telegram porque sabes que la lían parda. Pero si son respetuosos, donde está el respeto, caben todos. Pero como a largo plazo no saben, porque no saben respetar, ese es el problema. Pero si respetan, no, pues bien. Gemma, las famosas pulgas narcisistas, ¿es lo mismo pulgas que rasgos? No, porque los rasgos están. Es decir, están y son inamovibles, a no ser que se pongan en tratamiento. Y las pulgas, digamos, son las consecuencias temporales de haber estado con una persona tóxica, ¿no? Entonces, cuando dicen, no, yo es que me he vuelto muy celoso, porque tal, soy muy controlador, y yo no era así, y yo no era así, pues tal vez sea por la triangulación mantenida en el tiempo, al final te llevan a un estado de alerta constante, paranoia constante, que es todo lo que tú ves que es verdad, pero siempre, siempre es, no, te lo imaginas tú, no, eso no está pasando, no es que eres muy sensible, no es que junto con la luz de gas, la manipulación, etcétera, al final es volver loco a una persona. Claro, por ejemplo, eso serían unas pulgas narcisistas. Vienen, oye, yo me quiero quitar pues el tema del control y el tema de los celos. Ya, pero es que tienes que entender que eso viene como consecuencia de una triangulación. Yo entiendo que hayan personas que sean celosas, sin motivo. Eso podríamos decir celos patológicos. Pero es que cuando hay motivo, porque hay una triangulación constante en el tiempo, 2 años, no me puedes decir que eres celosa, me puedes decir que son celos fundados de estar siempre comparándote con todo el mundo. No comparándote, sino triangulándote. Mira tal persona, qué guay, mira qué tal, mira, ala, qué bien lo hace, qué no sé qué. Y como diciendo como tú no. O sea, no te dice el tú no, pero ahí Sí, está. sí hay una comparación indirecta, ¿no? Claro, hay una comparación implícita que te genera a ti entrar en competencia sin necesidad, cuando nunca has sido celoso ni nada y de pronto te meten a ti en la competición. ¿Y qué necesidad? Ninguna. Entonces, o eres consciente, te das cuenta y dices, no, yo ahí no entro. O si no conoces este tema, pues te meten y no te enteras y cuando te enteras, pues estás ahí compitiendo todo el tiempo en un bucle sin fin.
Perdón, es que Sí, tranquila. esto mismo que puede suceder entre parejas es lo que haría una madre o un padre narcisista entre hermanos. Entre todos. Es todo. Entre hermanos, con el padre, con el hijo, con todo. Divide y Pero digamos, vencerás. la táctica es la misma, ¿no? Sí, pero exacto, la triangulación se utiliza para dividir. Y al dividir se genera competencia, se genera rivalidad. Entonces, realmente en una familia narcisista no es que hayan, sí hay coaliciones normalmente, sobre todo si hay dos padres narcisistas, los dos son narcisistas, pues los dos tienen sus hijos dorados. Pero si hay uno de los dos, pues se generan triangulaciones. Entonces, la triangulación está de parte del padre hacia los hijos y de parte de los hijos hacia el padre. Quiero decir, de parte de todos. Se genera triangulación entre todos para dividirlos a todos. Entonces, la persona narcisista está ahí, es la mano que mece la cuna de toda la triangulación, de toda la división, de toda la familia. Están todos divididos. ¿Por qué lo hacen? Para mantener el control y para evitar ser descubiertos. Si están todos divididos luchando entre ellos, nadie me va a señalar a mí. Y esas dinámicas son durante años, con un nivel de maestría impresionante. Y vamos, cuando es una mujer, cuando es una madre narcisista, no lo hace solo con la familia cercana, es decir, la familia de casa, lo hace con toda la familia. Y ellas son Más, las perfectas, las santas, las intocables, las, vamos. Y todos los demás son los que tienen los problemas, pero fíjate, pobrecita, ay, encima es, vamos, la pobre que aguanta todo. Y sí. justamente es la que mueve todos los hilos. En el caso de una familia en el que madre y padre son narcisistas, dices, cada cual tiene su niño dorado, pero entonces también cada cual tiene su chivo, ¿no? Los niños son dorado y chivo al mismo tiempo. A veces son, sí, en varias etapas, dependiendo de las exigencias de la persona narcisista. Por ejemplo, yo puedo tener un hijo, querer tener un hijo, es un hijo, lo tengo dorado. Y cuando ese hijo crece, se hace mayor y me desafía, ya se convierte en chivo. También he tenido casos así en consulta. Niño dorado durante 20, 25 años hasta que se echa novia, que no justamente la que quiere su madre, porque la madre narcisista tiene que decir el sí o el no, es la madre la que elige y entonces pasa a ser chivo por no querer, por no entrar en razón. Pero al final, como el más duro es más que el chivo, fíjate, porque el chivo lo tiene asumido, el niño olvidado, el niño invisible. Ah, Ese sería sí. como el más duro. El mal, Y el más sí, riesgoso, porque puede ser también que termine desarrollando narcisismo solamente por esa necesidad constante de agradar y de ser visto. pero y El esa chico lo tiene muy misma, claro. eso mismo se podría usar como una capa de invisibilidad, de decir, bueno, por lo menos no tengo que hacer lo que me estén diciendo. Sí, lo que pasa es que no suelen adoptar ese rol. El narcisista genera mucha dependencia. Es decir, tú necesitas que el narcisista te valide, necesitas agradarle constantemente. El narcisista necesita que los demás constantemente le den la atención, pero también genera ese efecto contrario para enganchar. Y si no, culpa. O sea que Entonces, la hija de madre narcisista es continuamente culpa, culpa, culpa. la víctima del narcisista termina como mm, acusando síntomas y consecuencias muy similares a las del narcisista, o sea, el Deseando estrés agradar postraumático. constantemente a la persona narcisista, deseando ser validada constantemente por la persona narcisista. Sí, porque es un refuerzo intermitente, que realmente te dan las migajitas y siempre te dejan con las ganas de más. Entonces generan en ti esa necesidad constante de esa validación, esa aceptación. Voy a ver si le gusta, voy a ver si está bien, voy a ver si le parece bien. También la luz de gas.
La luz de gas, ostras, pues es verdad que no es así. O ¿cómo era? Ya no confío en mi percepción. Tengo que validar siempre a través de la percepción de la otra persona. ¿Eso era así? Sí. ¿Eso tal? Sí. Y al final la persona no tiene ni voz ni voto. Es una completa marioneta de la persona narcisista. Pero eso se consigue a través de tiempo, manipulación y sobre todo aislamiento. Por eso siempre digo que no se aísle la persona. La táctica infalible es con el aislamiento, porque ahí sí que te evitas cualquier enfoque que tú puedas relativizar, que tú puedas conseguir una nueva lectura que no sea solamente la lectura tóxica manipulada de la persona narcisista. Si solo tienes al narcisista y no puedes contrastar con nadie más, es ya, mira. Entonces, si estás aislada, aislado, necesitas salir de ahí, empezar a hacer cosas solo. Buscar, si no tienes apoyo social del tipo que sea, empezar a validar experiencias con otras personas para empezar a validarte tú de nuevo y a recuperar tu confianza en tu percepción y en tu realidad y en tu memoria. Y a partir de ahí, la voz del narcisista cada vez tendrá menos peso. Pero no es fácil, ¿eh? Yo he tenido, por ejemplo, personas que no han venido a consulta por estar en ese último estado de aislamiento y estar, o sea, y ya la persona ya ni se plantea salir. O como que dicen que es imposible. Esto es como los últimos estadios de estar en consumo de sustancias del punto de decir ya no puedo salir. Igual. Y eso no, esto no está tan reconocido, ¿no? O sea, con la gravedad que implica, en el sentido de que si uno sabe que tienen a una persona secuestrada, lo que entendemos por secuestro, eso es gravísimo, sale en la televisión y todo se mueve para... Pero en estos casos es muy similar, es como Es un tipo de igual, pero a nivel secuestro y de asesinato. psicológico, claro, a nivel, o sea, es tener a la secta en tu casa. Una secta en tu casa, pero en lugar de un grupo de gente, es tu pareja, por ejemplo, o es tu madre. Sería más fácil en el tema de pareja, porque madre sabes que siempre vas a tener tu parcela de lo que sea, de colegio, de amistades, tal, de pares. Pero en el tema de la pareja, por ejemplo, en el tema de la pareja es, aparte de que hay mucho tabú y no está reconocido, aparte está súper justificado y normalizado. Es decir, a veces la misma persona dice, ah, no, pero eso es normal. Ah, ¿tú crees que es normal ser perrito faldero de tu pareja? Por ejemplo, el otro día. Ah, pero es que claro, cuando tú te pones en pareja, así dicho así, ¿eh? Pierdes tu libertad porque la ganas en pareja, pero no tienes ya tu parcela. ¿Qué? Perdona, ¿no tienes tu parcela? No, ¿eh? O sea, no tienes tu parcela, no, tienes que tener tu parcela y aparte sumar. Tú nunca restes, tú suma. Porque si restas, ¿qué sentido tiene? Pero entonces perder tu individualidad es un precio muy alto. No te va a compensar. Y no de momento no hay siameses ahí en periodos de investigación de decir parejas siamesas. Todo aquel que ha resultado pareja siamesa al final han terminado cortando porque es abusivo, es asfixiante. La persona necesita respirar, necesita tener su espacio. Antes de venir a la pareja a tu vida, tú ya eres persona. Entonces, estas relaciones en las que te absorben y te dejan ahí como un zombie o te dejan ahí como una marioneta, pues, pero el problema es eso, que está muy normalizado y está muy justificado encima. Y Ah, luego eso es nos, lo normal, ¿no? perdona, luego no se entiende, ¿no? Pero ¿y entonces por qué no te saliste de ahí? No se entiende que la gente se Sí, y paralice. luego no se entiende, pues porque genera dependencia emocional. Refuerzo intermitente como con las tragaperras, como con las drogas, como con todo. Es muy fácil decir, ah, no. Entonces, si no te interesa esa relación, libremente tú coges y te vas. Claro, pero es que no es así, porque el nivel de sutileza es tremendo. Nivel de sutileza es tremendo. Es una de cal y enseguida una de arena. Es un readiestramiento muy sutil, poco a poco, valorando dónde tú tienes los límites para ir saltándolos cada vez más poco a poco. Y hay un patrón
a propósito, es decir, hay un bombardeo de amor en el cual la persona se siente desbordada a nivel emocional y solo ve el bombardeo. De pronto hay una devaluación. A veces no hay bombardeo, hay como un mínimo interés. De pronto hay una devaluación para hacerte sentir insuficiente y en sí hay un descarte. Y el descarte no es definitivo, es un castigo para que te esfuerces y sigas apostando por la relación. Y venga, otra. Esto es como cuando vas a un casino y te empeñas y te encabezonas en un número y el número no sale. Y venga, y otro. Y parece que cada vez te motivas más, ¿no? Pues igual, igual. Y tú a veces de pronto entras en esa dinámica de la persona que está ahí y el siguiente hoovering y el siguiente descarte. Y dices, pero bueno, tú no te das cuenta de que esto es un patrón y de que realmente te está readiestrando hasta que termine con todos tus límites y con toda tu persona. Y seas un perrito faldero que solo diga que sí, bueno, ya está. Y eso se vuelve incluso químicamente adictivo. Sí, lo expliqué en un vídeo, es decir, la mente tiene sus propias, claro, sus propias hormonas, la dopamina, las endorfinas, la hormona del amor, que nunca me sale cómo se llama. Entonces, ellos, ¿por qué de pronto están en una discusión y enseguida los ves súper amorosos y enseguida es todo maravilloso y hagamos paces y de nuevo un bombardeo? Para mezclarlo todo, la adrenalina con la hormona del amor, todo mezclado y de esa manera crear esa asociación tan peligrosa que engancha tanto a las personas, las mete en una montaña rusa emocional constante y al final la misma persona es adicta a esa montaña rusa emocional y la persona se da cuenta. Y es difícil. Y luego al final, a pesar de los meses, sigue existiendo esa dependencia emocional y ellos lo saben. No es fácil salir de ahí. Luego, aunque salgas con el tiempo, todavía tienes esa necesidad, esa nostalgia. Es como un enganche, generan anclajes. Esto en cualquier tipo de relación con un narcisista, ¿no? Sí, porque al final es dependencia, te generan dependencia emocional. Sí, siempre y cuando exista manipulación. Pero hay narcisistas buenos que no ejercen manipulación, no debería. ¿Esto es en serio? Sí. Por ejemplo, cuando vimos en el directo la historia de Tony Stark, Ah, ok. Pero es Farid una lo peli. dijo, claro, pero no, pero es verdad, puede pasar en la vida real. Tú piensa, por ejemplo, una persona que tiene rasgos de narcisismo. Estamos hablando que no sea narcisista, que tenga rasgos, Ah, ¿vale? vale. Pero la manipulación no es uno de ellos. Pero sí la falta de empatía, el egocentrismo, ¿vale? Mientras no derive en manipulación, que al final es como un callejón sin salida, un callejón sin retorno, esa persona sí que puede llegar a valorar no ser, o sea, no estar tan centrado en sí mismo, no ser tan egoísta, y sí que en ciertas circunstancias, es un poco dices, pero es porque es la peli. Sí, en ciertas circunstancias extremas que la realidad supera la ficción, una persona puede valorar o sea, a una persona la pueden volver empática, por ejemplo, las circunstancias de la vida. O sea, tú puedes desarrollar la empatía a través de circunstancias duras de la vida. Y pienso que todo depende de etapas. La etapa, por ejemplo, del niño 4 o 5 años es súper egocéntrica, el egocentrismo, decimos, de los 5, de los 4, de los 3. Y luego ya se desarrolla la empatía, 7, 8, 6, 7, dependiendo de la madurez. Bueno, pues también es verdad que, por ejemplo, los jóvenes son más egocéntricos o son más poco empáticos. A medida que la persona se va haciendo como más adulta, el cerebro termina de madurar 24, 25 años, se va desarrollando todo, entonces depende. Depende de las experiencias de la vida y de tu persona. Lo que está claro es que el trauma complejo es factor predisponente de problemas, pues, tanto de trastornos de personalidad como de trastornos mentales, psicológicos. Que en circunstancias normales lo que se suele decir o lo que es recomendable es que
si hay conflicto, si hay algún problema, hay que confrontar, no hay que huir. Pero hablando de narcisismo, aquí viene la pregunta del millón. Te diría, ¿por qué en estos casos, por qué alejarse es ganar? Pues porque no hay manera. No hay manera de conseguir comunicarse con la persona narcisista, llegar a una solución en común. Ellos solo quieren ganar, no hay empatía, con lo cual tampoco te van a entender. Es como hablar con una pared, la pared hace más papel que la persona. Entonces, realmente la confrontación pura y dura, tú siempre confrontas para conseguir un resultado positivo o para que de alguna manera esperando que la otra persona se dé cuenta. Tú dices, venga, que ahora se va a dar cuenta, venga, que ahora lo va a entender, ¿no? No, es imposible que lo entienda porque el enfoque está centrado en sí mismo. Entonces, es al contrario, encima se va a enfadar porque a falta de empatía, en su lugar hay juicio. Te va a juzgar y te va a juzgar, prejuzgar mal juzgada, es decir, encima te va a decir, se lo va a tomar como una ofensa personal, va a decir, oye, ¿tú qué me estás diciendo a mí? ¿Tú qué quieres encima? Entonces, claro, la confrontación directa con este tipo de perfil no es que no es recomendable, es que es contraproducente porque vas a levantar esa ira narcisista de enfado, también en respuesta a la incapacidad de comprenderte, porque ellos lo saben, es que también saben que no te pueden comprender. Y nos ven como débiles por ser sensibles, tener sensibilidades, no rechazar la debilidad que ellos dicen de los sentimientos y las emociones. Es un desprecio. Entonces te van a despreciar, te van a hacer el desplante, te van a hacer el desprecio. Y si además ven que los estás de alguna manera provocando o cuestionando o criticando, aunque sea una crítica constructiva, la ofensa personal es tremenda y puede derivar en una ira narcisista peligrosa. Entonces, no merece la pena alejarse es ganar, claro. No. Y alejarse de, no, tampoco de una manera normal, ¿no? Es decir, si tú vas a salir de un trabajo, de una relación, del tipo que sea, lo normal sería hablar con la persona, explicarle y luego, pero en este caso eso sería contraproducente. Claro. Mira que está criticado y demonizado el ghosting y yo lo recomiendo encarecidamente para este tipo de situaciones. Es decir, si tú quieres alejarte de una manera civilizada de una persona narcisista, lo único que vas a conseguir es darle las herramientas necesarias, que al final es comunicarle, que es, al final es el conocimiento de que te vas a marchar. Justamente es lo que menos te interesa que sepa la persona narcisista. ¿Por qué? Porque no te va a dejar solamente por control, no te va a dejar marchar. Esto es como cuando tú dices, venga, pues, ¿cómo te digo? Es que fumo y me quiero dejar de fumar. Entonces, en lugar de dejarme bruscamente, le voy a ir diciendo al tabaco cada día te voy a dejar. Es imposible. El tabaco no te va a dejar. ¿Por qué? Porque te quiere ahí bien atado. Pues esto es igual. Esto tienes que hacer un ghosting y un vanish. Salir por patas y nunca más se supo. Y aún así a veces es difícil porque no es, tienes cosas en común, no es fácil, hay hijos. Entonces, en esas situaciones es todavía más difícil. Siempre van a tender al control. Cuando quieren recuperarte no es por ti, es por el control. Y tenerte les genera sensación de superioridad y poder. No es por tu persona, no es porque te echen de menos, no es por nostalgia, es porque se validan o sea, el poder y la superioridad a través de ti. Entonces, no necesitan de ti, no. Necesitan de cuantos más mejor. Por eso tienen 20, 30, los que sean. Ahora hay que tenerlo muy claro, ¿no? Porque si tú dices voy a hacer el contacto cero y das el paso y luego unos meses después regresas, va a ser peor. Es peor. No se empieza de cero, se empieza de mucho menos porque ellos ya te han tomado la medida y entonces pues van a abusar mucho más, claro. Y luego también hay personas que no se atreven a dejar a la persona narcisista, pero cuando ya asumen y se dan cuenta de que es infiel por naturaleza, que no es una infidelidad al uso, es que es una infidelidad por esa dependencia que tienen de la validación de los demás. No necesito uno, necesito cuantos más mejor. Y la persona normal te dice, oye, no se puede quedar solo con uno. No.
porque no estamos hablando de amor y de afecto. Entonces, solamente se quedaría con uno. Si hablamos de control y de poder y de superioridad, no hay un número. ¿Cuántos más mejor? O sea, si yo puedo controlar cinco, ¿por qué conformarme con uno? Si yo puedo sentirme superior con 10, ¿por qué conformarme con 5? Y ahí es donde hablamos de los beneficios asociados a la hora de decir, venga, vamos a destruir el personaje para que seas una persona normal. No van a querer, claro. Mm. No sé si contesté a tu pregunta Sí, o sí, me sí. fui. No, sí. O me fui. Y si alguien toma ya la decisión de que quiere hacer contacto cero, se trate de pareja, de familia o lo que sea, ¿qué puede esperar? Es decir, vendrá un alivio y vendrán cosas muy buenas, pero también se pueden esperar otras cosas, ¿no? Sí, a ver, en primer lugar es posible que haya un alivio, una paz, una libertad. La dependencia emocional, la disonancia cognitiva, es decir, ¿por qué si me siento bien me siento mal? ¿O por qué si, si creo que he hecho lo correcto me siento mal? ¿O por qué lo echo de menos si sé que me trata mal? O sea, al final estás en esa disonancia continua y es parte del proceso. Entonces, sí se necesita una reafirmación constante que va muy bien en los vídeos. Hay muchas personas que se validan con los vídeos todos los días, se validan en el sentido de que se conciencian porque la mente siempre va a tender a eliminar, digamos, lo negativo y que te acuerdes solamente de lo positivo, básicamente como método de supervivencia, de avanzar. Pero claro, no te interesa en este caso justamente olvidarte de lo negativo, porque si te olvidas de lo malo, eres capaz de dar oportunidades infinitas, con lo cual vas a estar continuamente, digamos, concienciándote cuando tú haces el contacto cero o por lo menos durante un tiempo. Yo siempre recomiendo hacer una lista con pros y contras de la persona y de la relación. Y ahí ves un poco el balance real. Entonces, cuando en tu mente empieza a divagar y a fantasear y a soñar con, ay, igual me lo he imaginado yo, tú vas a la lista y la lista es real. La lista la tienes aquí, no la tienes ahí, donde la mente divaga, sino que la lista ya la has hecho real. Y te da un perfil exacto, real de la situación y de la persona. Ah, no, no, no puedo volver porque esta persona hace estas cosas. Pero, por ejemplo, en el caso del encubierto, que 24/7 es una bellísima persona con todo el mundo y de pronto un día viene y te suelta una torta o te suelta un desprecio o te hace el vacío o te castiga o te machaca de manera sistemática, pero tú continúas viendo la parte positiva de esta persona solamente, ahí hay una disonancia que tú dices, bueno, ¿me estoy volviendo loco o realmente esta persona tiene dos personalidades estilo Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Pues sí, pues realmente tiene dos personalidades. Es Bueno, difícil, es y difícil. la campaña de difamación, ¿no? Que al encubierto Y yo la creo que se campaña de le da como difamación, un profesional. sí. Y también está destinada a dejarte aislada lo más posible para que solo puedas recurrir a la persona narcisista. De pronto ya no tienes amigos, de pronto tu familia ya no te habla o ya tiene reparos y ¿Qué solo hacer, puedes eh? ¿Qué confiar en la hacer? persona narcisista. ¿Qué hacer? Pues hacer nuevas amistades. Hacer nuevas amistades y bueno, ahí te hace la limpieza por ti. Y quien de verdad queda es sí o sí amigo tuyo o amiga y no se deja de influir, súper importante. Yo no sé, de verdad, yo no sé por qué a veces hablo, parece que sea chino, la gente no lo entiende. Y es verdad, es decir, la persona que es tu amiga ya le pueden decir, Misa, que te conoce, sabe cómo eres y aunque le digan, yo qué sé, las barbaridades que dicen, no se lo va a creer. Cuanto menos si tiene una mínima duda, va a venir a ti y te va a decir, oye, que están diciendo esto de ti, pero yo sé que no es real o me lo puedes explicar y pedirte por lo menos tu versión de los hechos. Si no se han molestado ni en eso, olvídate, no eran verdaderas amistades. Habrá que buscar otras que sean de verdad. Luego te ha hecho la limpieza. A largo plazo, pues si tú pensabas que tenías amigos y cuando te das cuenta te llevas un disgusto, pues oye, te ahorran el disgusto. Claro, es verdad, es que a veces.
A veces es mejor una campaña de difamación que luego, cuando te van mal las cosas, mirar y ver que no hay nadie, por ejemplo. Claro. Hay situaciones duras. En Gemma, cualquier tienes... caso, sí, Sí. perdona. No, no, En no. cualquier caso, si no eran amistades de verdad, no hacen nada a tu lado, porque es que la gente encima luego también se lamentan de esas amistades. Oye, que no, de verdad, que si no hacen nada, ¿qué hacen? ¿Bulto? ¿Para qué quieres un bulto? Más vale una red pequeña pero resistente, ¿no? Claro, pero real. Una red pequeña, pero real, que tú digas, bueno, tengo dos, tengo tres, pero que sea verdad. No que tú creas y luego que no sea nada, que sea aire, que sea humo, no. No, y luego la red dices, uy, esta no es red, son monos voladores. Exacto. Las decepciones van. Fíjate, yo siempre comparto una reflexión que la escuché en su día y me pareció súper acertada. Y no es cuestión de decepción, es cuestión de altas expectativas con los demás. Entonces, bueno, se trata de bajar las expectativas más que tener las decepciones. Claro, porque lo que puedes esperar de alguien te lo tiene que decir la otra persona, ¿no? En la relación, Te lo tiene que demostrar, claro. claro. Y ocasiones hay, ¿eh? Antes de que llegue la campaña de difamación o cualquier momento determinante, hay ocasiones. O sea, hay pequeños gestos, pequeñas banderas rojas o no que se ven, que va a estar ahí o no, claro. Lo bueno de lo malo es que se aprende, ¿no? Entonces ya si te vieron la cara de turista una vez, luego ya no te la van a ver tan fácil. Porque aunque están a veces esas banderas por aquí y por allá, nos hacemos un poco así tontos. Sí, a veces decimos, bueno, pues como no tengo nada mejor, me sirve mejor esto que nada, pero es un autoengaño. Entonces también hay que valorar muy bien el nivel de autoengaño con el que juegas y si es posible jugar con ello. Porque esto es a modo especulación. La especulación está ahí, pero no es real. El autoengaño está ahí, pero no es real. Es contraproducente. Mientras sea muy, muy temporal y no sea tal, es decir, que tú sepas que realmente te estás autoengañando, pues bueno. Pero si tú te lo crees, te crees algo que es humo, al final vas a sufrir, claro. Gemma, tienes dos libros. ¿Nos puedes hablar un poquito de ellos? ¿Qué vamos a encontrar ahí y cómo se pueden conseguir? Pues mira, hoy no los tengo aquí, pero los tienes ahí detrás. Ahí. Ah, bueno, si no, Narcisismo los revelado, ponemos por aquí. narcisismo encubierto. Vale. El de narcisismo revelado es, digamos, el narcisismo, los tipos, todo. Es decir, más a nivel general y en cualquier tipo de relación, incluida el trabajo, tanto teoría como práctica. ¿Vale? Es decir, tienes la teoría y luego tienes práctica tanto para reconocer como para tomar acción. El tema del encubierto, el narcisismo encubierto, salió después ante la necesidad de detectar este tipo de perfil, que es más engañoso, como hemos hablado, porque parece que sea una bellísima persona, pero pues no se está portando bien contigo. Entonces, ¿qué tengo que hacer en estos casos en los cuales la duda es tan fuerte entre lo que quiero ver y lo que veo? Tienes que atender a si realmente hace lo que dice, es decir, porque ellos suelen decir una cosa y hacer otra. Entonces tienes que encontrar la coherencia entre lo que hablan y lo que hacen. Si no la hay, pero en cualquier caso, ahí tienes toda la información, en los dos tienes para tomar acción y es un punto de partida. Es un punto de partida que puede ser la diferencia entre seguir sufriendo y abrir los ojos. Y hay personas que dicen, oye, yo no quiero abrir los ojos. Pues vale, si prefieres vivir engañado, pero fíjate que el coste emocional a largo plazo es duro y tú podrás consentir, tolerar y dejar pasar una, dos y las que quieras, pero tu cuerpo no va a perdonar una y te va a pasar factura antes o después a nivel somático. Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso es muy importante. Hablando justo de las banderas rojas, ¿no? Porque yo creo que el cuerpo siempre las reconoce, pero nosotros no le hacemos mucho caso a la intuición, ¿no? El cuerpo te dice, "Mm, esto no". Sí, las primeras señales, digamos, la primera impresión es la que cuenta, como dice el refrán, pero por cultura se nos ha educado para decir, oye, no seas prejuicioso, oye, es que mira que eres tal y te recriminas. Ya al final te das cuenta de que esa primera impresión
prejuiciosa, tenía razón. Entonces, bueno, pues no se trata de prejuicios, se trata de intuición. Tal vez es una mala lectura que algunos nos han querido enseñar mal para, digamos, no hacer caso real a las verdaderas banderas rojas. Entonces, cuanto antes, cuando toda la vida se ha tenido en cuenta, ahora, ¿por qué no? ¿A qué intereses atendemos, no? O sea, realmente las personas, esto ha existido toda la vida. ¿Realmente las personas estamos de toda la vida tan desentrenadas? No. O sea, mi madre, por ejemplo, sin saber lo que era narcisismo, ya sabía cuándo tenía que huir de una persona con rasgos, pero lo decían de otra manera. O sea, se basaba en su intuición, no, no. ¿Y ahora por qué? ¿Ahora por qué tenemos que renegar de la intuición? Si nos ha demostrado qué es lo que sirve de verdad. Y estás trabajando en un tercer libro, ¿cierto? Sí, lo comenté en el vídeo de las personas inmunes al narcisista, con otro enfoque como más constructivo, digámoslo así. Bueno, estos es que son también constructivos, es que no sé cómo decirlo, pero bueno, desde un enfoque más generalizado, no llamándolo narcisismo, porque como todavía hay mucho tabú y mucho desconocimiento, tal vez si lo hacemos desde otro enfoque, eh, pueda entrar y pueda comprenderlo más gente, sí. Sí, luego la gente se asusta, ¿no? Si tú ves que alguien está Sí, metido en una relación y le dices, oye, como sí. que le da susto. Sí, sí, es decir, cuando la gente escucha una etiqueta, un nombre, se asusta. El tema de la psicopatía, el tema del narcisismo, se nota. Enseguida hay un factor, un grave, un gran grado de población que como que te hace la cruz. Entonces, bueno, sí, hay que enfocarlo de otra manera para que las personas de manera indirecta que como que temen a la etiqueta puedan conocer este tema. Pero fíjate qué paradójico, cómo Hollywood nos ha pintado el narcisismo, bueno, más que el narcisismo, la psicopatía como esta cosa tan extrema del Freddy Krueger o del asesino en serie, y ahora sus estrellas más luminosas están mostrando que hay otras caras, ¿no? Sí, sí. A ver, lo de Hollywood es alucinante. Yo pienso que estamos viendo la puntita del iceberg, es decir, al final ha caído como, digamos, el último eslabón, el último peón, y poco a poco espero vayan cayendo todos. Fíjate que todos tienen el mismo patrón. A mí me gusta decir, y lo digo sin peros en la lengua, que la psicopatía y la pederastia van de la mano, porque lo he visto en consulta, lo he visto mucho en consulta, la psicopatía y la pederastia van de la mano van. O sea, todo aquel que es pederasta es que es psicópata, porque evidentemente poco le importa, y no estoy hablando de narcisista, porque el narcisista también le puede importar, estamos hablando de psicopatía. Pero es que los psicópatas le tiran a todo. Cuando hablamos le tiran a todo, no es decir, tiene preferencias de tal o de tal, no, no, es que es todo, es cosificación de la persona, en cualquier formato, niños también. Entonces, ya no estamos hablando de preferencias, estamos hablando de un nivel de perversión extremo y los abusadores antes han sido abusados. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Esto pasa y es de nuevo herencia y consecuencia, desgraciada y tristemente. Claro, en un entorno tan corrupto durante tantos años, porque estamos hablando de cosas que pasaron hace 30 años y que ya eran herencia, es decir, esas personas que hace 30 años ya estaban haciendo tremendas atrocidades, ya eran herencia, ya eran niños abusados de otros. Esto viene de muy atrás y estamos viendo los últimos eslabones, ya veremos si cae todo, pues vamos a alucinar. Yo ya estoy flipando. Sí, sí.